Isaías capítulo 2, verso 1, por favor. Entonces, esto es una visión que el Señor le trae al profeta Isaías de lo que sería la iglesia en los postreros tiempos. Y es algo que debe de permear nuestros corazones, latir en nuestros corazones para ver ahora lo que Dios ha escrito hace miles de años sobre la iglesia. Corremos el riesgo y oro para que seamos librados de acomodarnos a la esfera cultural de una nación, a la esfera religiosa, y acomodarnos a un sistema. Dejarnos llevar y direccionar por lo que el mundo anuncia, por lo que Satanás hace o por lo que la religión pretende hacer. Que nunca nos olvidemos que somos embajadores del reino de los cielos, y quien nos da dirección, quien nos direcciona, quien nos guía y quien nos lleva hacia el lugar del destino nuestro es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nos debemos a Él, nos entregamos a Él, lo buscamos a Él, porque Él es el agente que va a preparar la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ascendió, pero dejó al otro consolador. Él dijo que el Padre lo enviaría y estaría con nosotros siempre. Él preparando a la novia, Él va a preparar a la novia, preparar a la iglesia, nos va a preparar a nosotros, a ti y a mí, para recibir al esposo el final de los tiempos. Pero leyendo las escrituras y leyendo lo que dice Isaías es lo que yo anhelo, y espero que usted también lo pueda anhelar conmigo, desear conmigo, ver una iglesia gloriosa, ver una iglesia llena de poder, pero sobre todo ver una iglesia enfocada en lo que tiene que hacer en esta tierra. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, empieza a relatarlo en los siguientes versos. Verso 2, acontecerá, diga conmigo, acontecerá. O sea que va a suceder, diga conmigo, va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé. ¿En qué momento? Tampoco, pero voy a creer a lo que está escrito. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él. Diga conmigo, correrán a él. ¿A dónde? A la iglesia. A la iglesia que Dios la va a poner como cabeza de los montes. A la iglesia que será confirmada por el Señor. Y vendrán muchos, correrán a él, dice, todas las naciones. Verso 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, de la iglesia, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías? Lo que ve nos muestra que la iglesia llegará a un momento que acontecerá, como dicen en los postreros del tiempo, que será una iglesia imponente, será una iglesia influyente y será una iglesia atractiva, donde naciones, diga conmigo, naciones. No está hablando de un pequeño remanente, no está hablando de un pequeño grupo, está hablando de naciones, donde naciones correrán a ella, porque la iglesia tiene lo que el mundo no tiene. La verdadera iglesia del Señor tiene lo que un sistema no tiene, tiene lo que la religión tiene. Y el mundo buscará, porque buscará conocer los caminos correctos por donde debe de transitar, y descubrirán que esos caminos los tiene la iglesia. La iglesia enseñará a los pueblos, la iglesia enseñará a barrios, la iglesia enseñará a naciones por donde caminar. La iglesia debe de recuperar su influencia como la tenía al principio. Cada gobierno, cada reino, cada imperio, cada rey que se levantaba en Israel no movía ningún solo pie si el profeta no les daba las instrucciones, no les daba las direcciones. Aunque habían reyes, autoridades, líderes muy fuertes sobre Israel, todos ellos se sujetaban a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios decía que tenían que salir a la guerra, ellos salían a la guerra. Y si la palabra de Dios les decía no tienen que salir, ellos se quedaban en un palacio. Entonces la iglesia debe de recuperar esa posición donde la iglesia determine el rumbo de nuestras naciones. ¿Amén o no amén?
Y la iglesia eres tú. Pero mira lo que dice el 4: juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Este es el resultado de una iglesia que es cabeza sobre los montes. Tal es así que la influencia de la iglesia puede traer la paz sobre naciones enteras. La iglesia debe de recuperar, diga conmigo, yo debo de recuperar esa posición de autoridad, esa posición de gobierno. Diga conmigo, yo debo de recuperar la posición de autoridad, de gobierno que Dios me entregó. Diga conmigo, Dios me entregó. Dios no desea que la iglesia lo descubra. Dios no desea que tú lo encuentres. Dios quiere que la iglesia se mantenga acomodada, conformada por el tiempo y el espacio en donde viven. Pero el Espíritu de Dios, cuando revela la palabra, nos enseñará y nos revelará y nos hará conocer que hay más de Dios por descubrir. Lugares que no hemos llegado, dimensiones que no hemos tocado, posiciones por las cuales no hemos caminado, pero que están ahí. El hecho que no la vivamos, el hecho que no la experimentemos, no indica que no existan. Existen. Dios le habló a un niño, Jeremías, y le dijo, y esto es muy importante que debemos aprender y anhelar, y lo hago parte en mis oraciones. Cuando Jeremías fue visitado por Dios, le dijo: Jeremías, yo te voy a poner sobre naciones para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir, para edificar y para plantar. A un niño de 8 años Dios lo equipa y lo unge para transformar naciones, para derribar lo que no es de Dios, para destruir lo que no es de Dios, para arruinar lo que no es de Dios y establecer y plantar lo que es de Dios sobre naciones. Amén. La iglesia debe ser la voz profética que este país necesita. La iglesia dirige la nación desde el altar. La iglesia dirige la nación desde la casa de Dios. Todo lo que se ora, todo lo que se proclama, todo lo que se declara, todo lo que se anuncia afecta el mundo espiritual de esta nación. Todo lo que usted habla puede afectar su barrio. Todo lo que usted declara puede afectar su sector, puede afectar la ciudadela en la que vive. Pero Satanás buscará tapar la boca de los hijos de Dios, y usted no debe de permitirlo. Hay poder en nuestra confesión, hay poder en la palabra. Una palabra declarada con fe, creyendo en el poder de Dios, puede alterar cualquier caos que vivamos. Pero cerciorémonos que la vayamos a declarar con fe, y cerciorémonos que lo que declaremos sea lo que Dios anunció. ¿Usted cree que Dios se sintió intimidado por el desorden que Satanás trajo en el principio? ¿Usted cree que Dios se sintió intimidado por el caos, por las tinieblas y el vacío que produjo Satanás? De ninguna manera. Dios ni siquiera perdió el sueño. Simplemente Dios se paró y con una confesión le arruinó la fiesta a Satanás. Dios ni siquiera tuvo que descender al caos donde había provocado Satanás. Solamente Dios desde el cielo tuvo que anunciar: sea la luz, y la luz fue hecha, y todas las tinieblas se disiparon. Es la gran enseñanza que tenemos de Génesis 1 para la iglesia, que una confesión de la palabra de Dios puede alterar el caos sobre un mundo, sobre una nación, sobre una ciudad, sobre una familia. ¿Qué tú estás declarando sobre tu matrimonio? ¿Qué estás confesando sobre tu matrimonio? ¿Estás confesando lo que ves, lo que oyes, lo que sientes? ¿O estás confesando lo que Dios ha dicho sobre tu hogar, tu familia? ¿Qué confiesas sobre tus hijos? ¿Qué confiesas sobre esta nación? ¿Qué declaras? La iglesia debe de recuperar su posición en el mundo espiritual. Amén. Así que oro para que la iglesia despierte. Yo estoy consciente y algo percibo en mi corazón, que vamos hacia un lugar nuevo. No necesariamente físico, pero a un lugar nuevo espiritual. Dios va a despertar los corazones de esta iglesia. Dios va a avivar los corazones de esta iglesia. Y dile que trae lo tuyo, y tú caminarás por nuevas dimensiones que jamás has caminado. Vamos a recuperar esa autoridad, vamos a recuperar ese dominio, vamos a recuperar ese poder. Ahora, Jesús no murió en una cruz solo para darnos salvación y seguir viviendo enfermos,
seguir viviendo pobres, seguir viviendo derrotados y seguir viviendo sin vida, apagados, en fríos, indiferentes a los asuntos del cielo. Jesús no murió en la cruz para eso. Amén. Y eso debemos de entenderlo, porque usted tiene que salir de la religión donde usted mismo se ha metido. Jesús no murió para salvarnos, dio toda su vida para que continuemos pobres, para que continuemos enfermos, para que continuemos derrotados y continuemos sin vida, sin pasión, sin fuerza, sin fuego, sin amor. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea que yo debo tener amor para con Dios en abundancia. Yo debo de vivir en bendición en abundancia. Yo debo de tener abundantes victorias. Yo debo de tener una salud abundante, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Diga conmigo y levante su mano derecha y diga: Espíritu de Dios, revélame la vida en abundancia que Jesús vino a darme, que yo pueda vivir en ella. Mi tema de hoy es destinados a la multiplicación. ¿Alguien lo puede declarar? ¿Alguien lo puede creer? Diga conmigo: vamos a multiplicarnos. Vamos, para usted parece que quiere estar chiquito. Vamos a multiplicarnos. Tengo media hora, así que espero llegar a terminar todo el mensaje. No es lo mismo que predicar un domingo. La iglesia de Jesús fue llamada para ser la embajada del reino en esta tierra. Está aquí y puesta aquí para recuperar todo lo que el enemigo, a causa del pecado, nos ha robado. No solamente estamos aquí en Juan Montalvo para ocupar unos metros cuadrados. Hemos llegado para afectar este sector. Y lo vamos a afectar, lo vamos a transformar. Porque el lugar donde vaya la iglesia no puede seguir ese lugar igual. Algo tiene que pasar. Y yo sé que los aires de este sector, de esta Juan Montalvo, están siendo cargados por las oraciones que esta iglesia hace, por las proclamaciones que esta iglesia hace. Y Satanás tendrá que soltarnos las almas. No sea el próximo lugar donde Dios nos lleve, pero mientras recorramos esta nación y esta ciudad, pronto llegaremos a nuestro Canaán. Diga conmigo: pronto llegaremos a nuestro Canaán. Estamos aquí para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Llega a su casa con autoridad. Venga a tu reino. Llega a ese negocio con autoridad. Venga a tu reino. Salga a trabajar en las calles. Venga a tu reino. Somos embajadores. Satanás lo sabe, pero la iglesia no. Por lo tanto, la iglesia no puede perder su propósito aquí en la tierra. Dile que a tuyo: no pierdas tu propósito. Dile que a tuyo: no pierdas tu propósito. Miren, y mis hijos, hoy el Señor me ministraba algo muy importante con Jesse. Lo anoté en mi agenda. Y el título que le puse a lo que Dios me habló fue: ¿Cómo la ambición nos descalifica del ministerio? Había un general muy importante, era sirio, pero estaba lleno de lepra. Y la sierva que trabajaba para el general sirio le dijo: mira, mi señor, en Israel hay un profeta, ruega para que te envíen a Israel y que el profeta pueda curarte. Entonces este general llegó con bienes, con alhajas, con dinero, con recursos para sembrárselo al profeta Eliseo. Era un hombre muy importante en Siria. Y cuando llega a la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera lo atiende, ni siquiera le abre la puerta, sino que envía a Jesse y le dice: dile a Naamán que se meta 7 veces en el Jordán. Era el río más sucio que tenía Israel. Un poco de cuestionamiento, Naamán casi pierde su milagro. Pero los siervos que lo acompañaban le dijeron: Señor, ¿por qué? Si el profeta no te pediría algo más difícil, no lo harías. Solo te está pidiendo que te metas en el Jordán 7 veces. Naamán lo hace, se mete 7 veces. Dice que su piel salió como la de un bebé, como la de un niño, sano completamente. Entonces Naamán insistía en darle los bienes y las
los oros que cargaba Naamán para agradecimiento y ofrenda al profeta. Y el profeta le dijo: no, no los quiero, no los necesito. Y Naamán insistía: tómalos, no los necesito. ¿A dónde quiero llevar? Cada profeta tenía un siervo, un servidor. Y el servidor era destinado a ser el sucesor del profeta. Elías tenía un servidor, era Eliseo. Moisés tenía un servidor y era Josué. Escuche bien esto y preste atención a lo que estoy diciendo. Josué terminó siendo el sucesor Josué terminó siendo el sucesor de Moisés. Eliseo terminó siendo el sucesor de Elías. Y quien tenía que ser el sucesor de Eliseo debería ser Giezi. Pero a causa de la ambición perdió su destino profético sobre la nación. Eliseo le dice, lo despide a Naamán. Naamán se regresa con todo su dinero, con todas sus riquezas. Y Giezi fue movido por las riquezas. Ya iba algunos metros y Giezi corre detrás de Naamán y empieza a mentir y le dice: mi señor, acabaron de llegar 2 profetas a la casa de mi señor, y mi señor me manda a pedirte 2 trajes y algo de recursos para atender a los profetas. Y Naamán sin reparo le dio, y hasta le dio de más. Giezi regresa a su casa y esconde todo secretamente para que el profeta Eliseo no lo descubra. Giezi se presenta ante el profeta y el profeta le pregunta: ¿de dónde vienes? Giezi dice: de ningún lado, yo siempre he estado aquí. Y el profeta le dice: mi corazón estaba contigo y sé de dónde venías. Y hay algo muy interesante que dice el profeta: no es tiempo ahora de recoger recursos. Ahora no es el tiempo. No estoy diciendo que no podía recoger recursos, pero Eliseo está diciendo: ahora no es el tiempo. Ahora no es el tiempo. Y Giezi, al sentirse confrontado por su maestro, el profeta, Eliseo le termina diciendo: la lepra que era de Naamán ahora te caiga a ti y sobre toda tu descendencia. Y en ese instante la lepra de Naamán fue trasladada sobre el servidor Giezi, el que debería ser el sucesor del profeta Eliseo. Y es ahí donde el Señor me dijo: la ambición de muchos hace que pierdan su propósito sobre la tierra. La ambición por tener más, la ambición por tener recursos, la ambición por tener dinero, pierden su amor, pierden su pasión por Dios, se dejan engañar. Las riquezas engañan. Es parte de los terrenos que Jesús nos predicó. Uno de los terrenos que Jesús nos enseñó es el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra, traen afán, te desvían del propósito por el cual Dios te trajo en esta tierra. Y hoy es lo que le ha pasado a la mayor parte de la iglesia. Tienen grandes llamados, grande potencial para amar y servir a Dios, para establecer el reino de Dios, pero están entretenidos buscando recursos como que no tuvieran un Dios que pueda proveer. Dile al que está al tuyo: no actúes como que no tuvieras un proveedor. No actúes como que Dios te haya dejado solo. No te ha dejado solo. Él te va a proveer, Él te va a suplir, pero no pierdas tu asignación en esta tierra. Tu propósito es más allá que tener un negocio. Tu propósito va más allá que tener una empresa. Tu propósito es más allá que tener un buen salario. Tu propósito es establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Jesús no vino a levantar empresarios. Jesús no vino a levantar gente millonaria. Jesús vino a levantar hijos del reino de Dios. Y mientras buscamos el reino, Jesús dijo: yo añadiré todo lo que les haga falta. Pero dile que a lo tuyo: no pierdas el norte, el propósito. Estás emprendiendo, gloria a Dios. Tienes un negocio, gloria a Dios. Estás creciendo en tu empresa, gloria a Dios. Tienes un buen salario, gloria a Dios. Y me alegro por cada una de esas cosas. Pero que nada de eso te desvíe de tu propósito eterno. Amén. Como ayer cantábamos, si no me equivoco, había una música muy linda: que tu voluntad se haga en mí. Esa debe ser nuestra oración siempre. Ayer hablaba sobre que el hombre tiene muchos pensamientos, muchos deseos, pero el consejo de Dios permanece para siempre. Podremos tener muchos deseos, muchos anhelos, muchos objetivos, pero que al final de nuestra oración, al momento de presentársela al Señor, sea:
como hizo Jesús, que se haga tu voluntad en mí. Señor, yo quiero hacer esto. Padre, yo quiero hacer esto. Tengo el deseo de esto, pero que tu voluntad se haga en mí. Amén. Así que no permitamos que Satanás y el afán de este mundo nos desvíe del propósito eterno por el cual hemos venido a esta tierra. Cada vez que uno empieza a buscar a Dios y a descubrir algo diferente, trae como cierto descanso. Hablo en lo personal. Yo descanso en el Señor. Él me va a proveer. No importa cuánto vea mis cuentas, Él va a proveerme. Pero me encargaré, y le he enseñado a mi esposa, me encargaré de servirle. Me encargaré de servirle y le serviré bien. Por lo tanto, la iglesia no puede perder su propósito en la tierra. No podemos divorciarnos del deseo de Dios para esta tierra. No permitamos que Satanás, el sistema de este mundo y una religión insípida nos acomode a sus estándares estériles. No permitamos que la religión hable, pero nosotros vivamos para el reino de los cielos. La iglesia debe de levantarse en oración y en la palabra, para que por medio del Espíritu Santo le sea revelado los planes y diseños que Dios tiene para su pueblo. Sabemos que Dios viene por una iglesia gloriosa, viene por una iglesia poderosa, viene por una iglesia bendecida. Pocos amenes, la gente no lo está creyendo. Sabemos que Dios viene por una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia bendecida, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, la iglesia, dile que a tuyo, tú ya tienes un camino señalado, no vayas por otro. La Biblia nos señaló que Dios viene por una iglesia gloriosa y para allá vamos. La Biblia nos declara que vamos por una iglesia victoriosa, sin mancha, y para allá vamos. No tenemos que escoger otro camino. Vayamos para allá, para donde Dios nos señaló. Por lo tanto, la iglesia ya tiene un camino señalado. Así que avancemos hacia lo que Dios dice de su iglesia. Dios te quiere bendecido. Dios te quiere lleno de poder, lleno de autoridad. Dios te quiere ver estableciendo su reino sobre la tierra. Dios quiere ver cómo estableces su reino en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Dios diseñó su iglesia para que sea grande, para que sea poderosa, para que sea influyente y también para que sea numerosa sobre la tierra. Y no me importa lo que me digan aún en las redes, pero Dios desea una iglesia numerosa sobre la tierra, porque no hay tanto cielo para unos pocos. Yo no creo que el infierno esté lleno. Yo creo que el infierno será para Satanás y sus demonios y para los que quieran ir con él, pero el cielo estará lleno de almas. Pero los embajadores de su reino son los que trabajan para llenar ese cielo. Dios diseñó su iglesia para que sea grande. Dile que tuyo serás grande, serás poderoso, serás influyente, y a través de ti números de almas vendrán ante el Señor. Dios te va a usar. Derriba de una vez por todas esos argumentos falsos. Yo no sé predicar, pastor, me da miedo, me da temor, yo no sé anunciar. No permita que Satanás te detenga. Establece el reino y lleva un número grande de almas para el cielo. No te presentes al Señor con manos vacías. Cuando te presentes y miras el rostro del Señor, diga: Señor, aquí traje unos 100 más, aquí traje unos 200 más, aquí hay miles de almas más, Señor. Y que el Señor después nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Yo no quiero llegar al cielo y decirle: Señor, es que me dio miedo, no traje a nadie más. Yo quiero ser productivo para el reino de los cielos. La iglesia tiene la tarea de liberar una humanidad que es esclava de Satanás, es esclava del pecado, es esclava del mundo y de la religión. Vamos a liberarlos para que gocen de la abundancia del reino de Dios y sirvan en ese reino. Vamos a traer liberación a la Juan Montalvo. Este sábado vamos a traer liberación a la entrada de la 8. Yo estoy orando. Miren, no estoy orando tanto por predicadores. Estoy orando por lo que Jesús oraba.
por hombres y mujeres que recojan cosecha. Podemos ir a predicar y la gente confiesa y recibe a Jesús, pero ¿quién los recoge? ¿Quién los visita? ¿Quién los llama? ¿Quién los discipula? Yo quiero esos hombres y mujeres que digan: pastor, Dios me movió a abrir Casa de Luz en este sector. Así tú vivas al otro punto de la ciudad. Yo quiero oír de hombres y mujeres que me digan: papá, sentí en mi corazón que yo vaya a abrir una Casa de Luz en la Trinitaria. Esos hombres estoy orando que se levanten. Porque es más conveniente que se levanten de esa manera que yo los envíe. Porque si yo los envío, puedo hacer hasta yo mismo enviándolo. Pero si Él no se equivoca. Si lo hace el Señor, has oído al Espíritu Santo de Dios entonces. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Mira cómo nos ve Jesús. Una ciudad. Una ciudad. La iglesia tiene que ser como una ciudad. Esta iglesia será como una ciudad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y nos unimos a la visión de mi papá Nahum, Ciudad Maranata. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dile que a tuyo, lo que tú tienes dentro de ti no lo puedes esconder. El Cristo de gloria que carga, tú no lo puedes esconder. El mundo lo necesita ver. No se enciende una luz y se pone debajo de una mesa o de una almohada, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos está declarando Jesús? Que la iglesia debe ser como aquella ciudad, visible para todo el mundo, que brille, que esté encendida, que esté avivada, porque el mundo está en oscuridad y la iglesia, su luz no puede estar apagada. Amén o no amén. Dile que a tuyo, hermano, no te apagues. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano evangélico que va a la iglesia, viene a la iglesia, come palabra y se va a su casa, y con el católico que va a la misa los domingos, come la hostia y se va a su casa? No hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero es diferente que tú, al salir de este lugar, empieces a proclamar el nombre de mi Señor Jesucristo, a establecer el reino de Dios, a llevar salvación por las calles, por los barrios y por las casas. Sí que hay una diferencia entonces. No es posible que los testigos de Jehová sean más tercos que muchos cristianos. Golpean la puerta hasta que le abran y se comen sol y caminan con sus atuendos. Yo veía y yo decía: Señor, así quiero que me levantes hombres y mujeres. Ahora, vámonos a Génesis, todo otra vez al principio. Génesis 1:26, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos. Diga conmigo: llenad la tierra. Repito otra vez: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos ver el diseño original que Dios tiene para con el hombre o para con su iglesia. Dios le da autoridad, Dios le da gobierno, Dios le da dominio, Dios le da una asignación, Dios le da una tarea de llenar toda la tierra, y Dios le da la bendición para que vivan una vida abundante en el huerto. Con esa imagen Dios creó al hombre. Hay una imagen de Cristo dentro de nosotros,
que debe de manifestarse hacia este mundo. Aquí podemos ver el diseño original de Dios sobre el hombre, y es que cargue la imagen y semejanza de Dios, que ejerza dominio, que llene la tierra, que multiplique lo que Dios le ha dado y que camine bajo la bendición de Dios. Ahora, presta atención a esto. Adán tenía la tarea de llenar la tierra con la semilla que Dios colocó en todo el huerto y dentro de Adán. El huerto donde Dios creó era un pedazo en la tierra, era un espacio en la tierra. En ese huerto había un sinnúmero de plantas, un sinnúmero de árboles, un sinnúmero de sembrío. Y lo que tenía que hacer Adán, porque la tarea que Dios le encomendó a Adán no fue llenar el huerto, porque el huerto ya estaba lleno. La tarea de Adán era llenar toda la tierra. Ya conmigo, llenar toda la tierra. O sea que ese hombre iba a vivir miles de años. Era la primera criatura sobre la tierra. El huerto del Edén era un espacio solamente dentro de la tierra, y la tarea de Adán era llenar la tierra, o sea, reproducir el huerto del Edén sobre toda la tierra, expandir el territorio, expandir el huerto y llenar la tierra del huerto del Edén. Era la tarea de Adán. Adán tenía que llenar la tierra con todos los recursos que Dios le había dado. Tenía que expandir el huerto del Edén sobre toda la tierra. Adán era el administrador de todo lo que Dios le había dado, y su labor era reproducirlo. Diga conmigo, reproducirlo. Diga conmigo, reproducirlo. Si Dios puso una mata de tomate, Él tenía que hacer más matas de tomate. Si Dios le puso un árbol de mango, Él tenía que hacer más árboles de mango. Él tenía que agarrar al macho y a la hembra y reproducirle para que hayan más animales, y así poblar toda la tierra, llenarla de recursos. Él no tenía que trabajarla para crear recursos, porque ya los recursos le dio Dios. Simplemente él tenía que administrar y llenar toda la tierra. Pero Dios no lo había dejado a Adán solo, sin un equipamiento. Dios le dio un equipamiento y le dijo: te bendigo para que fructifiques, te bendigo para que te multipliques, te bendigo para que llenes toda la tierra, te bendigo para que ejerzas dominio, para que te enseñorees. Dios puso en Adán todo el equipamiento que se necesitaba para hacer la obra de Dios en la tierra. Adán no estaba en desventaja. Quiero que entiendan y presten mucha atención a lo que estoy diciendo. Adán no estaba en desventaja. Adán tenía todo el equipamiento de Dios para llenar toda la tierra como el huerto del Edén. Pero Adán no solo tenía que reproducir las plantas o expandir el huerto. Adán tenía que multiplicarse y así llenar la tierra con hombres y mujeres que carguen la misma imagen y semejanza de Dios. Tenía que llenar la tierra con agentes del reino de Dios. Es lo que Dios le dijo. Dios le dice a Adán: mira, Adán, tú vas a ser la primera creación mía sobre la tierra. El huerto ya lo hice. No hay recursos por los cuales tú tienes que mendigar. Ya todo lo creé, ya todo lo diseñé, ya todo lo traje, todo lo sembré, ya está todo suplido. Lo que quiero es que tú lo reproduzcas, fructifiques, te multipliques y llenes toda la tierra con lo que acabé de hacer con este huerto y contigo. Entonces Adán no solamente tenía que reproducir más árboles sobre toda la tierra. Adán no solamente tenía que reproducir más animales sobre toda la tierra, sino que él tenía que reproducirse a sí mismo sobre toda la tierra. No sé si me explico. Adán tenía que reproducirse. ¿Qué pasaba si Adán se reproducía sobre toda la tierra? La tierra estaría llena de hombres y mujeres con la misma imagen y con la misma semejanza de Dios. O sea que en la tierra no habría espacio para la maldad. Adán tenía la tarea de que todo lo que Dios había depositado sobre él, reproducirlo para llenar toda la tierra. Y la tierra estaría llena de agentes del reino. La tierra estaría llena de la gloria de Dios. La tierra estaría llena de hombres y mujeres con la imagen y la semejanza de Dios.
Diga conmigo, así es el diseño original de Dios. Por eso Satanás no quiere que la iglesia recupere ese diseño. ¿Para qué? Para tener una iglesia estéril y que no se reproduzca en hombres y mujeres que carguen la imagen y la semejanza de Dios. Usted tiene la imagen y la semejanza de Dios. El problema es que no se lo ha descubierto, no lo ha manifestado, no lo ha escarbado dentro de su vida. Pero dentro de usted, dijo Jesús, a mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Tenemos que ser libres de toda ignorancia. Tenemos que ser libres de toda ceguera espiritual y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos revele este reino que está escrito, está ahí estipulado, está redactado en la palabra, pero que no nos ha sido revelado. Amén. Ahora, hay algo muy interesante que usted tiene que saber. Satanás no se opuso a que Adán le pusiera nombre a animales. Satanás ni siquiera se opuso a que Dios trajera a Eva para Adán. Satanás no se opuso en el nacimiento de Eva, en la creación de Eva. Satanás no se opuso a que Adán recogiera los frutos de los árboles. Satanás no se opuso a que él trabajara. Satanás no se opuso a que cuidara y labrara el huerto. ¿Sabe a lo que Satanás se opuso? A su multiplicación. Satanás se opuso a la reproducción de Adán. Satanás se opuso a la reproducción de estos agentes del reino, de esta imagen y semejanza de Dios. Satanás frustró la multiplicación de hombres y mujeres que representarían a Dios sobre toda la tierra. ¿Por qué lo frustró? Porque si Adán se multiplicaba sobre toda la tierra, Satanás no se diría de él que era el príncipe de este mundo. Entonces, como Satanás tenía hambre y sed de un gobierno, de un reinado, de un dominio, le dijo: bueno, voy a desvirtuar a la primera creación, voy a interrumpir el plan de Dios, voy a interrumpir el propósito de Dios, voy a evitar que se multipliquen, voy a evitar que se reproduzcan. Y a lo que él evita e impide que Adán y Eva se multiplicaran, a Satanás acabó de robarle su dominio sobre toda la tierra. Ya Adán no se podía reproducir en esa imagen y esa semejanza porque fue contaminada por una desobediencia. Ahora Adán y Eva, cada vez que se llegaran a intimidad, lo que iban a reproducir era una generación manchada de maldad. O sea que Satanás dijo: bueno, ya no habrá más hombres y mujeres que representen a Dios, sino que habrán hombres y mujeres que me representen a mí. Dios no hizo estéril a Eva. Dios cambió la fuente de reproducción. Satanás dijo: si yo logro que desobedezcan a Dios, se reproducirán en mí. Por eso la palabra dijo que por un hombre entró el pecado al mundo. La vieja naturaleza es la que siempre se inclina a pecar. La vieja naturaleza es la naturaleza del Adán caído. Entonces, ¿qué pasó cuando ocurrió el primer asesinato? Satanás dijo: gloria a Dios, se parecen a mí. ¿Qué pasó después? Toda la tierra se llenó de maldad, que Satanás logró irritar a Dios para que Dios enviara un diluvio y desapareciera toda la humanidad. Pero ¿sabes qué? Satanás se le olvidaba que aún dentro de Adán y de Eva todavía había un espíritu. Todavía había un espíritu. Ya conmigo, espíritu hay en el hombre. Y a Satanás se le olvida a que toda la gente que está afuera, capaz llena de maldad, de violencia, matando gente, todavía hay dentro de ellos espíritu. Así que diga conmigo: Dios no ha perdido la esperanza de esta humanidad, porque dentro del hombre caído todavía hay un espíritu que responderá a Dios. Y a eso se le olvidó Satanás. Nosotros estábamos hundidos en pecado, éramos enemigos de Dios, pero Dios no nos quitó el espíritu cuando Adán pecó. Dios lo dejó ahí. Dios no es tonto. Dios está bien adelantado a Satanás. Satanás pensó que el espíritu que Dios había soplado sobre el hombre se lo iban a quitar. Dios se lo dejó ahí. El hombre se desvirtuó, el hombre se torció, el hombre se perdió su destino y su propósito, pero el espíritu de Dios seguía dentro de Adán.
Por eso le salió un Caín asesino, pero un Abel que alegraba a Dios. Por eso había miles de hombres malos y perversos que solo su pensamiento era maldad, pero había un Noé, había un Enoc, habían hombres que todavía cargaban algo de Dios. Ahora usted es ese hombre y esa mujer en esta tierra que carga algo de Dios. Amén. Yo reprendo a todo demonio que quiere frustrar la multiplicación de esta iglesia, porque Satanás no va a impedir que la tierra esté llena de la gloria de Dios. Qué interesante que la Biblia nos llama que somos espíritus, pero también la palabra nos habla que somos lámparas, nos podemos apagar. Del cielo nos ven como pequeñas luces en toda la tierra. El cielo puede ver cómo luces se apaga o cómo luces se enciende. Usted decide qué luz va a ser, si la que se va a apagar o la que se va a encender. Pero yo me voy a pegar a lo que dijo Dios, y la tierra será llena de la gloria de Dios. O sea, que llegará un momento que Satanás no podrá impedir la reproducción de los hijos de Dios sobre toda la tierra. El cielo lo espera y la tierra también lo espera. La creación toda espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta tierra que pisamos espera la reproducción, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Satanás no se opuso a que Adán pusiera nombre a los animales, pero se opuso tenazmente a la expansión del huerto y la multiplicación de los agentes del reino. Satanás se opone a que tú te multipliques en otros. Por eso te va a buscar entretenerte. Por eso va a buscar las mil formas para que usted no predique el evangelio, para que usted no salga y anuncie a Jesús, porque la forma de reproducirse en la iglesia es anunciando el evangelio. Amén. ¿En cuántos nos hemos reproducido? ¿En cuántos usted se ha reproducido? ¿O estamos muy preocupados en nuestros intereses personales? ¿Estamos muy ocupados enriqueciéndonos, que nos olvidamos el diseño original de Dios para con la iglesia, y es reproducirse? Satanás no quería ver por toda la tierra a más Adán. No quería ver más hombres y mujeres que carguen la imagen y semejanza de Dios. Yo sé que Satanás se opone, y yo sé que capaz mucha gente no entiende este mensaje. Hay muchos argumentos que están siendo derribados, pero usted tiene que descubrir la imagen y la semejanza de Dios por la cual usted fue creado en esta tierra. Y créame que en el diseño original por la cual Dios nos creó no es lo que vivimos hoy. No es. Amén. Había un hombre, algo muy interesante. Danilo Montero un día lo dijo en la iglesia en Lakewood. Él dijo: ¿a dónde iría a parar todo el mundo si los cristianos solamente buscan a Dios para que lo bendigan, para que lo prosperen, para con quién me voy a casar, qué proyecto hacer, qué tengo que hacer, y se descuidan del propósito original sobre la tierra? ¿A dónde iremos a parar, iglesia, si solo nos acercamos a Dios para pedir por nuestros intereses, para construir nuestro propio reino, para yo tener éxito, para yo ser grande? Y nos olvidamos que la grandeza de un hombre empieza sirviendo en el reino de los cielos. Ese será el mayor, dice Jesús, en el reino de los cielos, el servidor. Tú serás grande en la medida que trabajes y cooperes para el reino de Dios. Amén. Por eso Satanás se opone completamente a la multiplicación de los hijos de Dios. Adormece a los creyentes, los llena de afán, de vergüenza, de miedos, frustrando a que cada creyente se pueda reproducir. Dile que a tuyo: Dios no te hizo estéril para que no te reproduzcas. Dios nos dio la bendición
Pocos. Dios no diseñó a su iglesia para que fuera estéril. Dios la diseñó para que fuera fructífera. Dios le dijo al hombre: te bendigo para que seas fructífero. No lo dijo: te bendigo para que seas estéril. No le dijo: te bendigo para que no te puedas reproducir. Así que no tenemos, y rehúsese a ser un creyente estéril. Dios nos dio su bendición para que seamos fructíferos sobre esta tierra que Dios nos entregó en el principio. Dios nos la entregó, Dios se la entregó a Adán. La iglesia es la que debe de estar dominando el mundo. La iglesia es la que debe estar influenciando sobre las naciones. La iglesia es la que debe de estar ejerciendo el verdadero gobierno del reino de Dios sobre nuestra tierra. Pero estamos aquí para recuperarla, y doy gloria a Dios porque Dios está trayendo estos mensajes. Pero Dios ha depositado sobre su iglesia su bendición para que sea fructífero, para que se multiplique y llene la tierra con la gloria de Dios. Ya conmigo: vamos a llenar esta ciudad con la gloria de Dios. Hay muchos sectores donde llegar, hay muchos sectores donde invadir, hay muchas casas que tenemos que golpear, hay muchos lugares donde tenemos que reproducirnos. Pero llenemos esta ciudad de hombres y mujeres que carguen la imagen y la semejanza de Dios. Fuera todo espíritu de estupor, fuera todo demonio de desánimo, fuera todo demonio de confusión, fuera todo demonio de retraso, todo demonio que te está robando la pasión, el amor por Dios. Porque antes sí le servías con pasión y ahora no. ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué antes lo dabas del todo? Porque antes habían sueños y deseos de servir a Dios, y hoy nos acomodamos a un domingo. ¿Crees que así vamos a reproducirnos? Te aseguro que la iglesia tiene que despertar. No nos reproduciremos a menos que despertemos a la realidad por la cual Dios nos creó sobre esta tierra, y que carguemos la imagen y la semejanza de Dios. Tú no sabes quién está detrás de esa culpa, de ese automenosprecio, de ese desprecio, de esa autoconmiseración. No valgo, no sirvo, soy tenido en poco, yo no seré tan grande como otro. Ese menosprecio lo trae Satanás. Tú no puedes verte en poco porque Dios no te creó en poco. Tú cargas su imagen y semejanza, ¿y cómo entonces vas a verte en poco? Lo que diga Satanás para despreciarte es mentira. Lo que diga la familia para menospreciarte es mentira. Lo que diga el mundo para despreciarte es mentira. Tú cargas la imagen y semejanza de Dios. Padres, no tratemos mal a nuestros hijos. Ellos cargan la imagen y semejanza de Dios. No son unos tontos, no son unos inútiles, no son unos despreciables. Son hombres y mujeres llenos de propósitos, que nuestra labor es conectarlos a ese propósito divino. Pastor, y si pecan y se caen, para eso estamos nosotros, para levantarlos y ubicarlos otra vez en el camino correcto. Pero ellos también cargan la imagen y semejanza de Dios. Nuestros niños cargan la imagen y semejanza de Dios. No permitamos que este mundo les robe su verdadera identidad, colocándole una falsa. Ellos son hijos de Dios también. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. No permita que Satanás le ponga una imagen falsa de lo que usted no es. Usted es hijo de Dios. Nació para vencer. Pastor, eso parece positivismo. Jesús me dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted no va a ser derrotado por los demonios de fracasos matrimoniales de generaciones pasadas. Usted los va a vencer. Usted no va a ser derrotado por los demonios de pobreza de generaciones pasadas. Usted los va a vencer. ¿Por qué? Porque a usted le ha dado un reino, a usted le ha dado un dominio, a usted le han dado autoridad, y usted es representante de Dios sobre esta tierra. La enfermedad usted no lo va a vencer. La enfermedad tendrá que huir. La enfermedad usted no lo tiene que postrar. Ellos se postrarán a los pies de Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Porque a mí me dieron ese dominio, a usted le dieron esa autoridad. Somos agentes del reino. Amén. No camine por menos. No ande mendigando trabajo desesperadamente como si no tuviera un Dios que provee. Usted tiene un Dios que provee sobrenaturalmente y milagrosamente. Echamos fuera toda esterilidad de esta iglesia.
Y oramos para que Dios derrame su bendición y podamos ser fructíferos en esta ciudad, en esta tierra. Génesis capítulo 12, verso 1. Me aterra el verso que lo dice Isaías o Ezequiel, si no me equivoco. Dice: y miré entre la tierra uno que hiciera vallado y no lo encontré. Capaz ese momento fue una decepción para Dios, encontrar un hombre, una mujer que se alinea a su propósito para que pueda estar a favor de la tierra. Y Dios dijo: y no los hallé. No encontré un hombre que se pusiera en la brecha. Yo oro para que Dios encuentre más de uno aquí, que se pueda parar en la brecha, que diga: pastor, voy a hacer luz. Pastor, voy a reproducirme. Pastor, voy a multiplicar. Voy a meterme a la casa. No sé qué voy a hablar, pero voy a predicar de mi Jesús. Que Dios pueda mirar a esta iglesia y diga: hay más de uno, hay más de 5. Con ellos vamos a trabajar. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes de Abraham hubieron hombres que estuvieron dispuestos a trabajar para el reino de Dios. Dios siempre ha pensado en números grandes. Dios siempre ha pensado en naciones. Dios siempre ha pensado en multitudes sin descuidar al individuo. Estaba Enoc. Había tanta maldad sobre la ciudad, usted ya sabe, sobre la tierra. Había un hombre llamado Noé. Entre tanta maldad había unos pocos con los cuales podía Dios trabajar. El arca y la inmensidad del arca que fue construido no solo fue para animales, fue para rescatar a los hijos de Dios, rescatar y preservar una sociedad. Pero hasta ese momento no había reproducción. Noé no se pudo reproducir bien. Pero Dios le dijo a Abraham: a ti, de ti haré una nación. Con ese corazón que tú tienes, con ese espíritu que has conectado con el mío, pero de ti saldrá una nación. O sea que le estaba diciendo a Abraham: tú te vas a reproducir, tú te vas a multiplicar. Y Abraham lo creyó, sabiendo que su mujer era estéril. Esa es la fe de Abraham. La fe de Abraham no solamente se ve cuando sacrifica a Isaac. La fe de Abraham se ve desde el momento que Dios le dijo: sal de ahí. ¿Por qué? Porque Abraham pudo haber cuestionado a Dios: ¿cómo quieres que yo deje esta vida que me va tan bien y tú me hablas de una nación grande cuando mi mujer está estéril y yo estoy viejo? Pero él salió de su tierra y su parentela creyendo que de él saldría una nación grande, aunque su mujer fuera estéril. Capaz Abraham regresó a la casa y le dijo: mujer, vámonos. ¿A dónde? Hacia donde Dios nos lleva. ¿Y a dónde Dios nos va a llevar? A ser grandes, a tener una nación grande, a tener multitudes y tener descendencia. Porque Dios me dijo y me habló de familias. Y la mujer le dijo: pero tú sabes que yo soy estéril, tú eres viejo. No sé, pero Dios me lo dijo. Esa fe debemos de tener. Esa fe debe tener la iglesia. Que a pesar que nos podemos ver un espejo y nos vemos incapaces, vemos que no damos la talla, vemos que no calificamos, pero porque Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo dé la talla. No estoy aquí parado porque yo di la talla. No salga a predicar porque usted dé la talla. No se ponga a liderar porque usted dé la talla. No estamos al frente de algún grupo porque demos la talla. Estamos ahí porque Dios lo dijo y simplemente obedecimos. Amén. ¿Usted cree que Abraham se rajó? ¿Usted cree que Abraham le dijo: Señor, llama a otro? Yo no doy la talla, estoy muy viejo, mi mujer es estéril, ¿por qué no llama a otro? Usted no ve nunca ese interés de Abraham de renunciar. Él estaba convencido y creído, y creía que Dios podía dar vida a los que estaban muertos. Así que usted no está al frente, y Dios no te va a usar porque es de la talla.
Dios no te va a usar porque eres capaz. Dios no te va a usar porque estás lleno de habilidades, de dones o de gracia. Dios te va a usar porque Él quiere usarte. Y lo único que requiere es tu fe. Amén. Amén o no amén. La maldad ya se había regado pero a pesar de la maldad sobre la tierra, Dios tenía hombres que lo representaban. Que en medio de esta maldad en que vivimos y violencia, Dios puede encontrar iglesias que lo puedan representar. Pero con Abraham Dios empezó una multiplicación. A Dios no le interesó su edad ni la esterilidad de Sara. Como a Dios tampoco le interesan tus debilidades. Dios no tampoco le interesa tus limitaciones. ¿Por qué, pastor? Porque es Dios. Cuando a Dios nuestra incapacidad ha sido una incapacidad para Él. Jamás. Entonces, ¿por qué crees que Dios se va a detener contigo? Porque tú te veas incapaz. ¿Acaso Dios no sabe lo que eres? ¿Acaso Dios no sabe que eres frágil? ¿Acaso que Dios no sabe que estás lleno de pasiones, de debilidades? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero esa debilidad Dios la va a vestir con su gracia y con su gloria. Dios no le interesó ni la edad ni la esterilidad de Sara. Lo que quería Dios era su disposición para el reino de Dios. Y Dios haría el milagro en ellos. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos para su reino. Y Dios hará el milagro. Dios te va a proveer. Dios te va a suplir. Dios te va a bendecir. Dios te va a sanar. Dios va a restaurar. Lo primero que Él quiere es que tú estés dispuesto. Y lo demás Dios lo hará. Mira, claro que Abraham quería tener un hijo, pero no podía. Pero ¿sabes lo que salió a hacer Abraham? Trabajar primero para el sueño de Dios. Y cuando Abraham salió para trabajar para el sueño de Dios, Dios le cumplió el sueño a Abraham. No esperes que tu matrimonio se arregle para recién servir a Dios. Sírvele a Dios y Dios arreglará ese matrimonio. Ama a tu Señor, obedécele a tu Señor y Dios hará lo que tenga que hacer en tu vida. Pero primero quiere tu compromiso para el reino de los cielos. Dios va a proveer, Dios va a suplir. Los cuervos fueron el resultado de que Elías obedeció primero a la voz de Dios. No te preocupes si estás sirviendo a Dios. No te preocupes si estás amando a Dios. Dios hará los milagros que tú necesitas. Dios traerá los recursos que tú necesitas. Dios va a actuar a favor tuyo. Pastor, pero obedeciendo a Dios me puedo meter en problemas. Sí, te puedes meter en problemas. Abraham se metió en problemas. Querían quedarse un faraón con la esposa de Abraham, pero Dios salió a favor. Dios va a defender a sus hijos que le aman. Dios va a defender a sus hijos que le sirven. Y aunque quieran hacerle daño, Dios lo va a prosperar. Dios no permitió que un faraón se aprovechara de la situación de Abraham. Dios lo sacó más rico. Dios lo sacó más próspero. Dios lo sacó más bendecido. Dios es responsable de sus siervos. Dios es responsable de sus hijos. Dios vela por los que le sirven. Así que nos conviene servirle a Dios en su reino. Amén o no amén. Basta de la indiferencia. Basta de tanta apatía. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Sirve en su reino. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No veremos señales si no salimos a proclamar este evangelio. ¿Quiere ver milagros? Salga y proclame este evangelio. ¿Quiere ver hazañas? Salga y proclame este evangelio. ¿Quiere ver la bendición y los recursos? Salga y proclame el evangelio. Y usted se dará cuenta que el obrero es digno de su salario. Lo hablo por experiencia. 10 años, hace más de 10 años que dejé un trabajo secular y he vivido amando y sirviendo a Dios. Y Dios ha provisto, Dios ha suplido. Dios no me ha dejado en vergüenza. ¿Por qué entonces no servirle con pasión? Jamás Dios avergonzará al que le sirve. Jamás. Jamás. Abraham estuvo dispuesto a salir para buscar lo de Dios. Y Dios está pensando en un gran pueblo que lo represente sobre la tierra. Abraham aceptó el desafío. Y de él salió una gran descendencia que hoy es conocida como Israel. ¿Qué sabiduría la de ellos? ¿Qué sabiduría? Con esa arma, la cúpula que tienen.
Esos iraníes levantaron más de 300 cohetes y Israel los interceptó todos. ¿Usted cree que esa sabiduría es simplemente normal? Tiene un armamento regado por todo Israel para destruir cohetes de corto alcance, de largo alcance y de medio alcance. Lo han querido destruir a Israel y no pueden. Esa sabiduría de esos judíos para prosperar, ¿usted sabe dónde viene? De su papá Abraham. Esa victoria para la guerra, ¿de dónde viene? De su padre Abraham. Y hoy que somos hijos de Dios, injertados por el sacrificio de Jesús, aceptos en el amado, adoptados, esas bendiciones también me alcanzan. Pablo lo dijo: la bendición de Abraham me alcanzará a mí. Así que no solamente los judíos deben de tener su sabiduría, esa sabiduría. Usted debe tener esa sabiduría. No solamente un judío debe tener esa sabiduría para prosperar. Usted también debe de prosperar de esa manera. Porque gracias a Jesús, la misma bendición de Abraham me alcanza a mí. Vamos a prosperar. Usted va a prosperar en medio del caos. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más los oprimían, más crecían. Y el número la gente fue numerosa que Faraón empezó a temer. Así debe de pasar en nuestra nación. Los gobiernos, la religión, un sistema debe de temer la reproducción de la iglesia. Nos vamos a reproducir. Satanás le teme a eso, por eso se opone a la reproducción. Por eso se opone a que usted salga y predique. Por eso trae el desánimo, trae el desaliento, trae la confusión, la apatía, la indiferencia. ¿Saben por qué? Porque él teme la imagen que tú cargas adentro. Él teme lo que tienes adentro. Iglesia, entiéndalo. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros, ese deseo de Dios que con cada uno de nosotros, que dejemos nuestra comodidad, sigamos su voz, lo obedezcamos, vivamos para nuestro Señor y que nos podamos multiplicar sobre esta tierra. Dios hizo algo grande con alguien que estuvo dispuesto a dejar su comodidad. La comodidad que vivimos no nos va a engrandecer. Dejarla nos va a engrandecer. Dejamos la comodidad para hacer algo grande para el Señor. Éxodo 5:1. Después Moisés y Faraón entraron a la presencia de Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios pudo encontrar hombres que estaban dispuestos a trabajar en el reino de los cielos, como Moisés y como Aarón. Hombres que no eran capacitados. Moisés lo dijo: ¿quién soy yo para ir donde el Faraón? Pero un hombre que estuvo dispuesto, cuando escuchó que el gran yo soy se le iba a meter a Moisés. Hombres y mujeres que estaban dispuestos a cargar el sueño de Dios. Hombres que recuperaron el diseño original. Hombres que estuvieron dispuestos a pelear con la liberación de todo un pueblo. En la iglesia tenemos que regresar a esa hazaña. Moisés, con una varita, traía plagas. Con una varita convirtió el agua en sangre. Con una vara abrió el mar rojo. Su sucesor no cargaba vara, cargaba una espada. Pero ¿sabe qué? Josué hizo lo que no hizo Moisés. Detuvo el sol y la luna. ¿Qué se llama eso? Fe. Ya conmigo, fe. ¿Se dan cuenta que hay niveles espirituales que todavía no caminamos? Y cuando le escuchan oír de su pastor, piensan que es fantasía, que cuento de hadas. Ellos lo vivieron, lo experimentaron, lo manifestaron. Jesús le enseñó a Pedro que se puede caminar sobre el mar. Pedro caminó sobre el mar. Pedro supo lo que es abrir la boca de un pescado y encontrar los recursos que necesitaba. Esa fe encontró a Pedro, la descubrió. Tal es así que después su sombra sanaba a los enfermos. Era un culto en un día muy soleado.
Todo el mundo aprovechaba los soles intensos de Guayaquil. Y Pedro se paraba, qué sé yo, en una montaña, y el que se ponía debajo de su sombra era sanado. Estas cosas gloriosas y poderosas que vemos de hombres de Dios que le creyeron a Dios deben de recuperarse en este tiempo. Sí, como los amenes bajan. Usted no puede hacer alguna hazaña para Dios. ¿Por qué no? Moisés no sanó a nadie, y a nosotros nos dieron esa autoridad ahora. A nadie sanó Pedro. Perdón, a nadie sanó Moisés. A nadie. Dios no está con hombres y mujeres perfectos, sino dispuestos para traer liberación a un pueblo. Dios quiere vestir tus debilidades, iglesia, con su gracia y poder para avergonzar al faraón. Nunca le pedimos permiso. Satanás intentó por medio de un gobierno oprimir al pueblo para que no crezcan ni se reproduzcan, pero le resultó inútil. Dios ya estaba planeando su liberación. Yo iba a hacer los cultos, así sean los apagones en las noches. Y yo hacía el culto con los que vinieran. Amén. Así que ya sabe, para la próxima, así hay apagones, nos reunimos. A no ser que la situación sea demasiado extremista para no poder reunir, pero la iglesia no puede detenerse. Es ahí donde el mundo necesita la iglesia. Metámonos con Dios y que la zarza de su presencia nos queme, que la zarza de su presencia nos purifique, nos capacite para hacer la obra de Dios. Proclamemos liberación, iglesia, sobre esta nación. Proclama liberación sobre esos hijos. Proclama liberación sobre ese esposo. Proclama liberación en ese barrio, en esa ciudadela, en ese sector, y anunciemos la salvación de nuestro Señor. Y termino con el último verso. Les he dado puro Antiguo Testamento. Vamos con el Nuevo. Marcos 16:15. En otro evangelio dijo: toda potestad me es dada, y ahora los envío para predicar el evangelio. Jesús en su muerte recuperó toda esa autoridad que Adán la perdió, todo ese dominio, todo ese gobierno. Usted nunca ve a Jesús buscando, metiendo carpeta para conseguir trabajo. Usted ve a un Jesús que le creyó a Dios. Así que dile que tuyo, créele a Dios. Créele a Dios. No te asustes porque pudiendo trabajar estás anunciando el evangelio. Créele a Dios. Como Jesús recuperó la autoridad y dominio que Dios le entregó a Adán, Jesús se la delega a nosotros, nos la delega a nosotros. Y Él les dice, en otras palabras, retomemos la multiplicación sobre toda la tierra. Jesús no descansó en ver la tierra llena con la gloria de Dios. Él cumplió 3 años de ministerio. Él asciende y le dice a los discípulos, y nos dice hoy: continúen con la reproducción sobre toda la tierra. Los profetas no anunciaron o no fueron instrumentos para reproducir, fueron instrumentos para traer juicio sobre su pueblo. Pero ahora Jesús le dijo: bueno, ahora que ya tengo toda autoridad, continuemos con el diseño original. Continuemos con el deseo de mi Padre que tuvo en el principio. ¿Cuál fue? Reproduzcámonos sobre todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, aquí ve el dominio y la autoridad que Dios nos entrega. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Jesús recuperó el diseño que perdió Adán, el dominio, la autoridad, y ahora nos dice que nos reproduzcamos por todo el mundo. El deseo de Dios es que toda la tierra esté llena con su gloria. Y oro para que el Espíritu Santo derribe todo argumento que se opone a la multiplicación de esta iglesia. ¿Quién soy yo, pastor, para hacerlo? Eres hijo de Dios, creado a su imagen y a su semejanza. Jesús desea que esta tierra esté llena de agentes del reino, y Dios nos ha dado de su Espíritu para que por ella recibamos poder y así llenar la tierra con la gloria